Mi nombre es Daniela. Como Juli pues, nos hizo la introducción, vamos a estar hablando un poquito acerca de gestión del talento humano, un poquito acerca de esos macroprocesos que hay al interior de esa gestión de las personas que trabajan con nosotros. La idea es que podamos conversar, entonces que puedan alzar la mano, que puedan interrumpir. Bueno, estar también ahí como en el chat, que Juli nos va a estar acompañando, pues, como leyendo todos sus mensajes. Entonces, cuando tengan preguntas, no tenemos que esperar hasta el final, podemos ir como participando para que pronto no se nos enfrente. Como les contaba, dentro de la gestión de talento humano hay muchos macroprocesos, entonces como para no desviarnos luego, pues, la idea es que lo puedan hacer en el momento que tengan la. Entonces, yo soy Daniela Palacio, en este momento hago parte del equipo de Imparcar, siendo la coordinadora de talento humano. Mi profesión es psicóloga, adicionalmente tengo una especialización en gerencia de talento humano de la Fundación Universitaria CEIPA y también pues, un máster en gestión por competencias 4.0 de la Escuela Internacional de Gerencia en España. Tengo, digamos, experiencia pues, tanto en temas de atracción de talento internacional y pues también nacional. Entonces aquí un poquito acerca de cómo sería como esos procesos. Entonces, en un momento tendríamos, digamos, la parte de atracción del talento, ¿sí? Cómo sea eso, cómo sea el tema del onboarding de talento humano, cómo sea el tema de la construcción, del desarrollo organización, del desarrollo de las personas, la cultura, la compensación, cómo se puede generar como esos planes de crecimiento y de carrera dentro de la organización. Y bueno, ahora en temas de talento nosotros hablamos de una cultura de empleabilidad, donde digamos no se espera que las personas estén conmigo todo el tiempo, sino que digamos tenemos esa conciencia de que el tema de la cultura, perdón, de la cultura sí, organizacional está cambiando un poquito y ya las personas no son tan estables como antes, que alguien podía durar 50 años en la misma organización, ya digamos que la tendencia es a durar 2, 3 años en una organización y pues tengo que ir explorando y creciendo en otros campos. Entonces también cómo se puede dar esa experiencia de offboarding, de retiro, de vinculación, que sea pues como satisfactorio. Entonces aquí digamos que los objetivos serían como aprender un poquito acerca de esas bases de eh, gestión humana para empezar a contratar, cómo brindar esa experiencia que sea increíble para nuestros colaboradores y colaboradoras y cómo construir una cultura de people, que finalmente es lo que nos va a ayudar a que los resultados organizacionales pues, sean satisfactorios. Listo. Entonces, antes de iniciar, me gustaría conocer ustedes cómo van con ese tema de pues, talento entre sus organizaciones, si ya tienen trabajadores, si todavía no. ¿Quiénes tienen personas que les ayudan en las Cami y más? A Cami no, Cami tiene una pregunta. No, mira que realmente, pues era como que quería contar un poquito la experiencia que tuvimos, que fue una de las razones que nos hizo entrar dentro del programa de Emprender Mujer, y es que nosotros hasta el año pasado tuvimos un equipo, o sea, la empresa la tenemos mi esposo y yo, y hasta el año pasado tuvimos un equipo de, o sea, éramos nosotros dos y otras dos personas fijas y así. Y realmente lo que nos sucedió como desde diciembre del año pasado y en enero de este fue que sacamos las cuentas y dijimos, no, o sea, no, no se puede. Entonces este tema realmente me interesa mucho porque fue como en enero darnos cuenta, tener que decirle al equipo que no, de todas maneras siempre hubo muy buena relación con el equipo, pero sí, digamos que una de las grandes preguntas que me gustaría como introducir desde ya es como en qué momento es el momento ideal para empezar a agrandar el equipo. Porque en ese momento entiendo que todo este tema de talento humano igual y tenemos que aplicarlo mi esposo y yo y empezar él y yo la cultura organizacional, pero creo que si de pronto hace 2 años hubiésemos estado en este espacio y hubiéramos como tenido la oportunidad de preguntar, pues tal vez no hubiese sido así como un error tan pesadito como el que tuvimos a principio de año. Super, Cami, muchas gracias. Tenemos a Ana.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, yo, por ejemplo, tengo como dos frentes de trabajo, porque yo soy Ana Grajales de Perpetuo Café, soy productora de café y además tengo una tienda de café de especialidad en Sabaneta. Entonces, por ejemplo, con las personas adultas en la finca me va súper bien, es un tema chévere, son personas que son muy constantes, que son muy comprometidas pues como con el desarrollo del producto, ¿cierto? Pero con la tienda, por ejemplo, me parece que es un tema muy complejo y a mí se me dificulta porque no tengo nada de experiencia pues como con este tema de talento humano. Es como la selección del personal y como qué hacer para mantenerlos motivados, porque siento que las personas jóvenes se aburren muy fácil, no son como muy constantes ni perduraderas pues como en los empleos y más los baristas que son como ay, me regañó, me fui, ¿cierto? Entonces me parece un tema como muy complejo. Quisiera pues como aprender mucho acerca de cómo tratar como con estas personas y la selección del personal. Súper, Ana, sí, este tema también lo vamos a tratar a lo largo del taller, entonces, bueno, si llega de pronto, si llegamos a tocar el tema y de pronto no se resuelve tu pregunta, te invito a que vuelvas a alzar la mano, listo. Ok, Te muchas tenemos gracias. a Tiana Pilar, tenemos a Pilar Castaño, no sé si está hablando, pero está muteada. Aló, aló, aló. Ya, qué Sí, pena. Estaba en mute. Mucho gusto. Yo contrato o tengo personas por forma freelance. ujú. Entonces, hay como un punto de cuerda que también me gustaría acá. ¿Qué tan beneficioso puede llegar a ser eso o qué tan complicado a largo plazo hacer pura contratación comercial con contrato freelance? Sí, digamos que hay unas condiciones, Pilar, que son diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las condiciones es el tema de la autonomía que tienen esas personas frente a una persona que se contrata laboralmente. Entonces, digamos que tiene sus beneficios, pero también tiene riesgos si no se sabe manejar bien. ¿Por qué? Porque digamos que ahí se puede empezar a confundir lo que es un contrato, pues digamos, freelance con un contrato laboral y digamos que esa persona podría entrar a reclamar lo que es un contrato realidad, ¿cierto? Entonces ahí pesa más la realidad que lo que esté en el papel. Entonces, si tú en el papel tienes que es un contrato freelance, pero en la realidad se comporta como si fuera un contrato laboral, entonces ahí empezaríamos a tener inconvenientes. Eso también lo vamos a tocar en el tema de contratación. Entonces, ahí estamos alineados. Tenemos a María Paula. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto. A mí me gusta mucho, me interesa mucho el tema del personal porque, pues digamos que mi mayor dificultad es poder captar un talento, ¿sí? Un talento, uno dice, bueno, yo trabajo en una tienda de moda circular para bebés, entonces, por ejemplo, las personas que han trabajado conmigo requieren como, puede tener experiencia en ventas, tener experiencia en cosas de bebés, bueno, como muchas cosas, pero pues como que no sé cómo es el proceso del tema de las entrevistas. Yo he hecho entrevistas como muy empíricamente y yo le creo lo que la persona me dice. Si me dice que trabajó ahí, yo le creo. Y cuando ya vamos a ver, no, resulta que no, o sea, no tiene ni idea. Entonces me interesa mucho ese tema porque no sé cómo captar el talento. Y pues bueno, para mi caso, ¿cuál sería como la forma de contratación más beneficiosa? Gracias. Listo, María Paula, muchas gracias a ti. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y tenemos acá a Yeka. Hola, Hola. yo soy Listo. Jessica, Yeka Hola. Humaye. Eh, Hola a todas, muy emocionada y agradecida de estar en este espacio. La gestión humana me mueve muchísimo,
Soy la capitana de experiencia del Grupo Jumali, que es un restaurante especializado en pescados y mariscos en Santa Fe de Antioquia. Por acá la ordeno a todas. Em, Tengo o estoy en un equipo de 16 personas en las que he escuchado todo, por ejemplo, lo que van diciendo las compañeras y lo viví en algún momento. En estos 14 años ya tengo equipo de trabajo de 5, de 6 años estables y que hoy mi mayor reto es cómo seguir fortaleciendo ese mismo equipo. Porque es como que, bueno, ya lo logré, hice todo y desde mi experiencia les cuento que el organigrama, el organizar las funciones, tener claridad de esos perfiles, de lo que yo necesito, eso me ayudó exageradamente. Hace, digamos, 10 años, hace 5 años era como que, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Estoy desesperada, no me da. Y llegó personas con mucho conocimiento, como en estos momentos Daniela, y nos ponen como que esto es lo que hay que hacer, esto, y es como que, uy, no, es muy difícil, no puedo conseguir personal de esa forma. Y no, si llega personal como uno lo quiere, que le fortalece a uno la empresa, pero entonces ya están. Y ahora, pues, pucha, ¿qué hago? Hoy, por ejemplo, estoy como en ese proceso de crecer otro espacio más, porque es como que necesito subir un poco más salarios, necesito contratar una persona, por ejemplo, de una psicóloga que me haga más talleres, pero económicamente entonces la empresa está así como hago. Entonces, esa parte, por ejemplo, acá en el temario, en cómo brindar unas experiencias increíbles a mis colaboradores, voy a estar súper pendiente de eso, porque creo que es como que ya estoy y ahora qué hago con lo que ya tengo. Entonces, sí. Muchas gracias, Jessica. Y tenemos a Juliana para terminar esta primera rondita. Buenos días. Bueno, vengo de parte de Conexpresión y pues algo que nos ha pasado es que nosotros todos estábamos por prestación de servicios, incluso Aleja y yo que somos las socias. A partir de este mes, pues esta es como la celebración, este mes vamos a estar ya vinculadas a la empresa y el resto de talleristas sigue como por prestación de servicios. ¿Qué ha pasado? Ya pues, pues también como escuchándolas, eh, hemos también como que, bueno, tenemos que empezar a delegar, tenemos que entregar procesos y no nos ha ido tan bien. Entonces, pues la pregunta, pues, o sea, el equipo de trabajo es maravilloso, ellas siguen trabajando con nosotras, pero en el momento como de entregarle mayor responsabilidades ha sido complejo. Eso por un lado. Por otro lado, ya pues este año también empezamos a organizar más como nuestros encuentros de equipo, pues porque lo hacíamos como con cosas muy puntuales y como capacitación para determinado proyecto, pero en este año lo que queremos es afianzar más. Nosotros somos muy cercanos porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, hicimos las formaciones juntos, pero también como que dijimos, generemos otros espacios y por ejemplo generamos un espacio como de compartir entre nosotros mismos, pues como que cada uno vaya con una propuesta y este espacio está como cada 20 días. Entonces también como que empezamos a decir, bueno, cómo empezar como a consolidarnos más como empresa, pues porque también es retador, porque cada uno, pues por prestación de servicio, cada uno tiene sus propios proyectos, sus propios procesos, entonces también cómo hacer para que estén más aquí también, sin dejarles pues que hagan las cosas por fuera, pero también que entiendan bien quién es Conexpresión, porque al fin y al cabo ellos son la cara de Conexpresión cuando vamos a determinados espacios. Entonces ha sido un retador, desde que se Aleja estuviera acá también me estaría acá secundando, porque ha sido, sí, es como poder entregar algunas cosas que hemos querido entregar y no hemos sido capaces de entregarlo. No, pues posiblemente depende de es como de nosotras. Seguramente es como algo más como responsabilidad nuestra, pues que no hemos podido como generar unos protocolos más claros. Juli, sí, súper, eso lo vamos a abordar también en la parte de desarrollo. Entonces, esperamos que con esta parte lo podamos resolver. Si no, también te invito a que vuelvas a alzarlo. Entonces, bueno, para iniciar, me gustaría dar respuesta a la primera pregunta que tuvimos, que tenía que ver como en qué momento debo comprar, ¿cierto? Entonces, no hay un momento ideal para empezar un momento pues, como de contratación y de ampliación del equipo. Sin embargo, sí hay algunas señales que nos empiezan a indicar que debemos quizá pues, incorporar a una nueva persona. Entonces, por un lado es el tema de la demanda del negocio. Están, digamos, experimentando un aumento pues, de la demanda de los servicios o productos que ustedes están ofreciendo y que pronto el equipo actual no está en las condiciones para satisfacer esa demanda. Esto nos quiere decir que pues ya es hora como de empezar a contratar a alguien que nos pueda apoyar.
Esto también, como se puede ver, con entregas tardías, por ejemplo, que no podamos cumplir con los plazos o que ustedes empiecen a notar una disminución del trabajo. Esto impacta también como la sobrecarga de trabajo como tal. Entonces, esto también lo podemos detectar si ustedes empiezan a notar que las personas que trabajan con ustedes están muy estresados, que están agotados, que están trabajando demasiadas horas, por ejemplo, con errores frecuentes, ¿cierto? A veces digamos que los errores tienen que ver también por este cúmulo de tareas que tienen que a veces se les dificulta de pronto hacer esa priorización, porque a veces también todo se vuelve prioritario y urgente en la medida en que incluso como a no cumplir con los plazos. Entonces, eso también es como una de las señales que nos empieza a decir, quizá necesitamos incorporar a otra persona. También si ustedes empiezan a identificar, como nos mencionaba ahora una compañera, falta de habilidades, ¿cierto? Entonces es como, no, necesito a alguien especializado que me dé talleres y no lo tengo en este momento. Necesitamos a alguien que nos ayude con el tema financiero porque tenemos retos allí y no lo tengo. O sea, no soy yo la persona, las personas que estamos acá, ninguno tiene como el conocimiento para hacerlo. Entonces ahí también pues, nos empezamos a preguntar, ¿será que necesitamos incorporar a otra persona o será posible también desarrollar las habilidades en alguien del equipo sin que eso signifique como tal una sobrecarga? Si ustedes también, digamos, están en esa etapa de crecimiento o tienen planes de expandirse, pues también es probable que van a necesitar más personas para poder cubrir la demanda que tenga el negocio como tal. Acá, digamos que hay diferentes factores que deben considerar. Entonces, uno es el presupuesto, que implica contratar a una persona vinculada, por ejemplo, que implica hacerlo por un contrato de prestación de servicio, eh, y cuánto tiempo voy a ser capaz de sostenerlo, cuánto debería vender para pues, poder cubrir como con los gastos que implica tener una persona. Entonces acá también es importante tener el presupuesto. También el tiempo de contratación. Entonces, ¿será que esta demanda va a estar alta por 6 meses? ¿Será que vamos a tener esta necesidad solamente por un año o va a ser algo permanente? También nos va a empezar a indicar qué tipo de contrato y cuánta duración vamos a tener. Posiblemente, si de pronto la demanda no es muy alta, no se necesita pues, como tan presente, quizá un contrato de prestación de servicios pueda funcionar o un contrato laboral a término eh, pues fijo. Y por último, pues también identificar también cómo está esa cultura de la empresa. A veces, digamos, la cultura tampoco está preparada para incorporar a una nueva persona. Entonces, aquí como que son una de las señales que nos empiezan a invitar a tomar el paso de traer una persona pues al equipo. Entonces, digamos que eso para iniciar. Cuando ya yo me doy cuenta, entonces, que necesito una persona, sea porque no tengo las habilidades en el equipo, sea porque la demanda está creciendo y no soy capaz de cubrir con las personas que tengo en el momento, entonces empezamos a abrir pues como lo que es una oferta laboral. Entonces aquí es importante tener como algunos puntos muy claros antes de abrir o pues, sacar y publicar la oferta. Entonces, primero, una descripción del puesto de trabajo. Como nos mencionaba una compañera, es muy importante tener ese organigrama, tener definidas esas funciones y tener claro cómo el hecho de yo incorporar a una persona a mi equipo me va a permitir, eh, digamos, eliminar la carga o ampliar la oferta pues, como de servicios y la capacidad. Entonces, esto es importante poner en la descripción del puesto de trabajo. Acá vamos a poner también como cuál va a ser esa posición en el organigrama que va a tener la persona, quién le va a reportar. Me va a reportar a mí directamente, que soy la directora, coordinadora, fundadora de mi emprendimiento, o va a tener otra persona a quien le va a reportar. El salario o los honorarios, en caso de que sea una prestación de servicios, va a tener beneficios, cuáles van a ser. La fecha de inicio, y también determinación en caso de que, digamos, no sea un contrato a término indefinido. Aquí también es importante identificar entonces el tipo de contrato
hay, digamos, algunas posiciones que tienen más sentido que tengan, digamos, un tipo de contrato por prestación de servicio. Es decir, por ejemplo, personas que realicen los talleres, personas que, digamos, hagan una tarea muy puntual durante cierto tiempo, tiene mucho sentido que pueda hacer un contrato de prestación de servicios. Hay otras posiciones que de pronto son más del día a día, que son más necesarias, que no están ahí solamente por un proyecto específico, sino que independientemente, pues como de los proyectos que tenga la organización, pues van a ser requeridos. Entonces acá también quizá la invitación sería evaluar si, primero, sin, digamos, afectar la sostenibilidad de la empresa, eh, y teniendo en cuenta pues como que no nos afecte pues para mal el tema de la contratación, si se puede evaluar, digamos, ya un contrato laboral, ¿cierto? Entonces acá, digamos, hay algunas eh, profesiones o funciones que van a ser transversales de la organización. Por ejemplo, la contabilidad, que a veces se puede tercerizar también, un tema de administración, que van a ser como funciones que van a estar ahí independientemente de si la empresa va a estar en un proyecto o no. Lina, tengo una manito alzada. Sí, es que se te escucha por temporadas muy bajito. Listo, voy a acercar un poquito mi computador, no sé si ahí me escuchan mejor. Hola, Sí, sí, se escucha mejor. Sí, súper. listo. Muchas gracias, Lina. Listo, entonces, aquí, digamos Buenísimo. que sería importante también como confirmar la vacante con la persona que va a ser como el jefe o el reporte directo, en caso de que no seas como tú la persona que va a estar allí. Ejemplo, yo tengo una empresa de café, tengo una persona que es contadora y digamos haciendo todo el estudio y la revisión del caso, vimos que la contadora en este momento necesita un apoyo. Entonces vamos a tener un auxiliar contable. Entonces puede ser que yo haga pues, como lo que es la descripción del puesto de trabajo, las responsabilidades y el reporte, pero pues es importante hacer esa revisión con la contadora, ¿cierto? Para que todos estemos en la misma página frente a cuáles van a ser como esas responsabilidades que va a tener la persona. Y bueno, pues responder como tal las preguntas a los candidatos. A veces nosotros, digamos, estamos tan inmersos en nuestra organización, la tenemos tan clara en nuestra mente que puede ser, digamos, difícil comunicar, en el sentido de que muchas partecitas ya se van volviendo obvias. Y quizá para una persona que está escuchando de nuestra empresa, de nuestro negocio por primera vez, no lo es. Entonces es importante también como esa parte de la comunicación, tenerla súper clara con los candidatos, intentar pues como que no haya espacio para suposiciones y bueno, en caso de tener preguntas, pues poderlas compartir. Listo, entonces acá hay un tip y es que si vas a contratar bajo la modalidad pues, remota, se puede considerar pues, la posibilidad de trabajar con terceros, con empresas que tercerizan y pues ellos digamos que pagan todo el tema del personal y los temas legales a las personas que estén pues, en otros países. Esto con el fin, digamos, de bajarnos un poquito el dolor de cabeza de mirar cómo se contrata legalmente en otro lugar del mundo. Entonces, sobre todo cuando no estamos en Colombia, que no estamos, digamos, bajo la misma legislación, y eso puede quitar un poquito de tiempo. Entonces, acá, digamos que se podría hacer en caso de que quieran contratar a alguien que no es en Colombia, pues puede ser tercerizado. Eso nos ahorraría, pues, como problemas legales. Entonces, aquí más o menos sería el círculo de cómo funcionaría pues como esta primera parte de una atracción del talento humano. Entonces, hacer un análisis de puesto de trabajo. ¿Qué es eso? Entender cuál es la necesidad. Tener claro esta persona, cómo va a aportar, cuál va a ser el valor que va a agregar a la organización, a los procesos que estamos teniendo y cuál va a ser, digamos, la contribución al crecimiento en general. Luego vamos a tener entonces especificaciones del cargo. En estas especificaciones del cargo, el job description va a ser muy importante porque me va a ayudar a identificar eso, las competencias, capacidades y habilidades. Cuando no tenemos, digamos, una persona que haya desarrollado el rol,
nos toca hacer de pronto una tareita un poquito más ardua en la medida que me toca pensar de forma más consciente qué necesito para que esto funcione. Cuando ya tenemos unas personas que lo han hecho bien, esto va a ser súper clave porque me va a permitir identificar cuáles son las competencias clave que permiten que esa persona sea un empleado, una empleada, una colaboradora estrella. Entonces, por ejemplo, en el caso de la compañera que nos dice que les está costando un poquito soltar, quizá también sea importante identificar eso. Hay personas que son muy buenas entregando procesos. Es decir, está un taller que ya está estructurado, que tienes que ir a hacer pues como la entrega, lo tienes que ir a presentar. Pero a la hora de crear o ya de tener un poquito de más responsabilidades, puede que se enreden un poquito la pita. Y esto no está ni bien ni está mal. Todas las personas, digamos que son muy necesarias en la organización. Entonces, es importante identificar, bueno, tú tienes esas competencias, que esto también va muy ligado a la personalidad pues de cada una de nosotras, entonces aquí es cuando empezamos a identificar, listo, tú tienes aptitudes para la comunicación, para persuadir, para, bueno, enganchar a las personas, quizás te va muy bien en un rol de venta, aunque digamos tu rol inicial no era vender, ¿cierto? Pero quizás te puedo empezar a enganchar por ahí. Puede ser que no, tú tienes unas habilidades muy buenas de comunicación, de presentación, pero a la hora de crear nuevos productos puede ser que te estés ahí como enredando o a la hora de manejar, no sé, grupos de interés, quizá tampoco sea tan fuerte. Entonces ahí va a ser importante identificar cuáles son esas competencias, las habilidades, las experiencias que necesito que la persona que va a desempeñar determinadas, digamos, funciones tenga para que sea éxito. Una persona que de pronto no se sienta muy bien hablando en público o teniendo ese tipo de conversaciones, digamos, a manera presencial, quizá para un tema de ventas no va a ser la mejor persona, quizá le va mejor en unas funciones que pronto no necesite mucha interacción con personas nuevas, sino que de pronto se sienta más cómodo interactuando, pero de pronto no con personas nuevas todo el tiempo, que digamos agote energéticamente con este tipo de interacción. Entonces acá muy importante poder conocer al equipo en esas competencias, en esas características de personalidad y poder tener un acercamiento, porque no podemos decir que vamos a conocer a una persona en una entrevista, pero sí podemos tener un acercamiento a más o menos cuáles son esas competencias. Vamos a tener también como algunos tips, algunas estrategias de entrevista que nos permitirán comprender un poquito mejor cómo es. Luego de tener entonces esas especificaciones del cargo, tener claro como más o menos esa persona cómo debe ser para que pueda cumplir a cabalidad como con las funciones y con éxito, vamos a hacer un formulario de puesto de trabajo. Donde vamos a tener muy claro entonces, esas actividades, responsabilidades, deberes y pues a quién le reportaría a cada una. Hay momentos donde tenemos una persona que le puede reportar a 2 o 3 personas al tiempo diferentes actividades. Entonces va a ser como importante tenerlo muy claro y ya con eso entonces nos daría como resultado final una descripción de puesto de trabajo. Listo. Después de que tengamos como eh, esto listo, vamos a tener que hacer un checklist de contratación. Entonces, primero, tenemos que hacer esa recepción de documentos. ¿Cuáles son, digamos, los documentos que generalmente pedimos? Pedimos temas de afiliación a EPS, temas de ARL, la la certificación de bancaria para poder hacer como el pago y el tema de la ARL, sobre todo si estamos en un contrato por prestación de servicios. Acá también hay algunas empresas que piden, bueno, ya todas estamos pidiendo el RUT, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Luego se hace pues como la firma del contrato, otros documentos legales, por ejemplo, el tema de las cartas de recomendaciones médicas, el consentimiento informado de que tenemos pues como acceso a estos resultados pues, médicos y el reglamento interno del trabajo. Se hacen las afiliaciones respectivas,
AEPS, caja de compensación y ARL, se hace un kit de bienvenida, entonces es importante también que sea muy alineado a lo que es la organización como tal. Ya debemos agregar la persona también como en los sistemas, si estamos manejando algún software específico, si tenemos licencia de Microsoft, bueno, como todo lo que sea necesario para que esta persona pueda desempeñar su trabajo y bueno, mapear así como el proceso de onboard. Entonces, digamos que en ese proceso de onboarding, de inducción, hay diferentes pasos, ¿cierto? Entonces, el primero es cuando ingresa la persona y es hacer como intentar ese efecto como wow, ¿cierto? Entonces es como que rico, ¿cómo hago para que esa persona sienta que qué rico trabajar en esta organización? El acompañamiento que sea pues como cercano, entender que es un proceso de adaptación, pues que también va a tomar entre 3 y 6 meses más o menos la curva de aprendizaje. Es un, digamos, un proceso nuevo muchas veces en temas de cultura organizacional, muchas veces en procesos, muchas veces, digamos, la persona que contratemos quizá no tenga la experiencia tal cual, estamos, digamos, solicitando las funciones, quizá la contratamos más por el tema de potencial, entonces, bueno, importante es como ese acompañamiento y pues importante también tener allí una conversación de expectativas y de devolución frente al proyecto para, digamos, tener ese proceso de comunicación bilateral muy fuerte durante todo el tiempo, ¿cierto? Sobre todo en el inicio. Luego vamos a tener un periodo de adaptación y aprobación del periodo de prueba. Digamos que el periodo de prueba aplica para los contratos laborales, para un contrato de prestación de servicio no tenemos periodo de prueba como tal. Aquí sería aproximadamente los primeros 100 días del rol. Identificamos fortalezas, oportunidades de mejora, cuál sería ese plan de desarrollo individual, cómo puedo capacitar y acompañar a esta persona para cerrar las brechas que estoy identificando. También esa identificación de oportunidades de crecimiento y desarrollo. Ya en estos primeros 100 días he tenido la oportunidad no solamente de conversar, sino también pues de verificar cuáles son esas aptitudes, capacidades, cómo se desenvuelve la persona en el rol y identificar pues como esas necesidades de entrenamiento y formación. Luego, entonces tenemos ya esta etapa de fidelización, digamos que ya esta persona está súper adaptada, pasó el periodo de prueba, se logró hacer, digamos, ese plan de capacitación, entrenamiento, desarrollo que era necesario, ya está muy capacitada para desempeñar el rol, entonces el reto es cómo hago que esta persona se quede, ¿cierto? Que de pronto todo ese recurso y todo lo invertido en la capacitación y formación, pues no se vaya por la borda, sino que esa persona pueda estar para que siga contribuyendo en el crecimiento. Entonces acá tenemos ya los planes de bienestar, cuáles van a ser esos planes que me van a permitir, digamos, que esta persona se sienta bien en la organización. Luego vamos a tener el tema de salario emocional, entonces aquí digamos que está muy en tendencia el tema de horario flexible, del trabajo en casa, de la posibilidad de trabajar de manera remota. Y también acá digamos que tenemos que hacer un análisis también generacional y cultural. No es lo mismo el salario emocional que va a impactar a una persona, pues que digamos generación millennial, a una persona baby boomer, ¿cierto? Hay una brecha generacional, entonces el salario emocional debe ser muy de acuerdo a la cultura, entendiéndola también geográficamente y generacionalmente. Compensación económica, para esto hay muchas herramientas, incluso si ustedes hacen pues como un estudio pequeñito, pueden entender cuál es, digamos, un salario competitivo. Lo pueden hacer como si ustedes estuvieran buscando, por ejemplo, la vacante. Entonces se pueden meter a LinkedIn, CompuTrabajo, ponen el nombre, no sé, digamos, director de marketing, en caso de que necesiten un director de marketing. Pueden entender cuál es el salario promedio de un director de marketing. Incluso en CompuTrabajo yo tengo una herramienta gratuita que te permite entender cuál es la media que se está pagando por determinado trabajo y de acuerdo a las posibilidades que tenga la organización,
pueden identificar si se puede dar un poquito más o menos, o lo que hacen algunas organizaciones, que es como una bonificación por cumplimiento. Entonces, algunas organizaciones dicen, no, cada año vamos a revisar y de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de la organización y de cada área, entonces podemos dar una bonificación. Entonces, bueno, se lo pueden como también revisar. Y por último, el engagement, que tiene que ver como con ese compromiso y cómo hago que las personas realmente se sientan parte de la organización, incluso si no tienen un contrato laboral. Entonces, para eso también va a ser muy importante conocer al equipo, entender cuáles son esos motivadores, ¿cierto? No solamente a nivel extrínseco, que tiene que ver como con esa motivación que viene de afuera, que puede ser lo económico, los beneficios, sino también con lo intrínseco. Entonces, a Juliana, ¿qué la motiva? ¿Cierto? A Lina, ¿qué es lo que la mueve? O sea, ella quería incluso, digamos, gratis, ¿cierto? Y que le paguen. ¿Qué lo haría? ¿Qué es lo que la mantiene motivada? A veces puede ser el reto, la sensación de crecimiento, a veces puede ser, no, la satisfacción de que estoy sintiendo que estoy contribuyendo a algo que está mucho más grande que yo. Entonces acá, digamos que importante conocer y conversar con el equipo. Listo, acá, digamos que tenemos unos subprocesos del área. Entonces, tenemos primero la organización, planificación del área de gestión humana, incorporación y adaptación a las personas de la organización. Esto no solamente sea en la inducción, sino que las organizaciones, sobre todo cuando estamos en etapas tempranas, estamos viviendo constantes cambios. Entonces, ¿cómo va a ser esa gestión del cambio? Que hoy un proceso se hacía de una manera, pero rápidamente nos toca cambiar y toca cambiarlo rápidamente porque no hay disponibilidad de recursos para desaprovechar en tiempo y económico. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a generar esos procesos de adaptación de las personas a la organización y a los cambios que podemos estar constantemente pues viviendo? El tema de la compensación, bienestar y salud de las personas, cómo se va a tramitar, por ejemplo, los espacios para ir a citas médicas, ¿cierto? En algunas organizaciones es complicado pedir una cita médica, pues eso incluso empieza a atentar con los derechos del trabajador. Entonces, acá empezamos a mirar cómo va a ser ese balance de poder tener flexibilidad y un espacio donde las personas quieran trabajar, pero también cómo empiezo a garantizar esa sostenibilidad de la empresa y de los procesos. Tenemos el tema de desarrollo personal, cómo hago que mi empresa sea una escuela constante y empiezo a fomentar, digamos, una cultura de aprendizaje continuo y de desarrollo. En la medida en que entendemos y fomentamos ese desarrollo y formación de personas, pues a la vez digamos, se benefician ambas partes. La persona porque está, digamos, alimentando su biblioteca de herramientas y nosotros porque vamos a tener también más capacidad de desarrollo y de, digamos, capacidad de respuesta ante diferentes situaciones. Por otro lado, también cómo van a ser esas relaciones con los empleados, con los colaboradores, cómo los voy a nombrar, ¿cierto? No es que una palabra esté mal o bien, tiene implicaciones, pero pues va a ser importante que ustedes entiendan cuál va a ser la forma en que ustedes se van a referir a las personas que trabajan con ustedes. Entonces, esto también va desde cuál va a ser ese nombre con el que nos vamos, perdón, ese tipo de contrato con el que nos vamos a vincular. Si es un contrato laboral, entonces nos dicen que es empleado, ¿cierto? Pero si es un contrato por prestación de servicios, pues ya no va a ser empleado, sino que va a ser como colaboradores, eh, expertos, cómo vamos a nombrar a esas personas que nos van a acompañar. No sé si hasta acá tengamos preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Cuando dices plan de desarrollo individual, ¿quiere decir que también se debe contemplar la posibilidad de, digamos, de capacitar específicamente a una persona?
O sea, no Sí, hablar de capacitaciones grupales, sino hasta qué punto pues uno debe también invertir en algo particular, persona por persona. así ¿Y qué es, tipo pues. de programa sería? ¿Sería como un coach o sería como que... Ujú. Súper, Alexandra, muchas gracias por tu pregunta. Sí, digamos que acá en los planes de capacitación tenemos que contemplar tanto las capacitaciones que van a ser para todas las personas que trabajan con nosotros como las que son para una persona. Y esto con qué fin. Digamos, cuando estamos hablando del, por ejemplo, un diccionario de competencias, que son esas habilidades que yo digo, no, necesito que una persona tenga esas características para que pueda desempeñar bien ese rol. También debemos contemplar las que tienen que ver con la organización. Entonces puede ser, no, es que la organización nos caracteriza mucho el liderazgo. Eh, Vamos a poner unos ejemplos. El liderazgo debe ser orientados al cliente y orientados al resultado. Resulta que cuando yo estoy evaluando cómo va la organización, cómo van las personas, estoy viendo que les falta un poquito de iniciativa, que les falta un poquito, sí, como ese liderazgo, pues liderazgo, debo de estar muy pendiente, debo decirles qué hacer, necesitan de pronto un acompañamiento más directivo. Ahí yo puedo decir, no, en general todos necesitamos capacitación en liderazgo, ¿cierto? Porque eso va a ser importante para ser parte de esta organización particular. En el otro caso, puede ser que, vamos a poner el ejemplo otra vez, auxiliar contable y contador, resulta que el auxiliar contable, perdón, la contadora está en embarazo, entonces va a tomar su licencia de maternidad. En este momento no nos da tiempo, digamos, o no vamos a estar en capacidad de contratar a una nueva contadora. Entonces lo que vamos a hacer es capacitar a esta auxiliar contable con lo que necesita para que pueda reemplazar este tiempo de licencia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empezamos a identificar. Puede ser que, no sé, tengamos una persona que esté también a punto de jubilarse. Entonces, ¿cuál va a ser ese plan de sucesión? ¿Quién de mi equipo puede ser la persona apta para ser capacitada y que pueda cubrir, digamos, esta persona que ya se va a retirar, sea porque va a cambiar de empleo, sea porque se va a jubilar, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empezamos como a hacer. Otra forma de identificar estos temas de capacitación individual, cuando hacemos las revisiones de desempeño. Entonces resulta que están teniendo un bajo desempeño, pero no son todos, es una persona particular. Ahí, por ejemplo, yo puedo identificar quién es un talento estrella por medio de que de la misma evaluación de desempeño. Entonces puede ser que Juanito tuvo una puntuación de 50% y Pedrito la tuvo de 80. Entonces puedo empezar a hacer como un plan padrino para que Pedrito me ayude a capacitar a Juanito y que ambos pues, puedan cerrar esa brecha de 50-80. Entonces así se puede hacer. No sé, Alexandra, si ahí respondo tu pregunta o si hay algo adicional. No, está bien, era que la palabra desarrollo individual pues me confundía un poco y pensé que era algo más holístico, más hacia la parte personal, de Sí, empoderar. ahí la capacitación, exacto, sí, ahí sí es importante tener como esa parte de que la capacitación puede ser en competencias duras, entonces acá hablamos de conocimiento, o puede ser competencias blandas, ¿cierto? Cuando hablamos de competencias no solamente es la habilidad para hacer, sino también del ser. Como hablábamos al inicio, tiene que ver mucho también como con esa personalidad. Entonces puede ser que yo desde mi personalidad sea muy tosca para hablar, pero pues me puedo capacitar, ¿cierto? Puedo empezar a entrenarme, a desarrollarme por medio de coach, por medio de estos planes de apadrinamiento dentro del equipo, pues para empezar a mejorar esas habilidades. Es decir, es ambas partes, tanto desde una parte técnica como una parte del Listo, muchas gracias. cierto. Verónica, Hola, buenos días, ¿cómo estás? bueno, Muchísimas gracias por toda la información, ha estado súper interesante. A mí siempre me ha costado bastante trabajo el hecho de conformar mi equipo de trabajo, valga la redundancia. Y hay algo puntual que me pasa, ahorita hablabas de ser flexible, pues del salario emocional, soy súper eh, consciente de lo importante que es, pero a veces me pasa que percibo en las personas un poco de abuso sobre esto, entonces no sé si nos puedes compartir estrategias para lograrlo, es decir,
Yo, por ejemplo, a mi equipo de trabajo les digo, como, está bien, entiendo que tienes hijos y que puedas llegar tarde un día, 2 días, muchas veces pasa, y está bien, realmente no me afecta tanto si llega tarde o no, pero como que cumpla con sus objetivos del día, para mí es importante, pero me genera mucho micromanagement, como ves, a ver si sí logramos los objetivos del día. Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro, pues que entonces empiezan, hoy también tengo cita médica, hoy no voy a poder ir a trabajar, hoy, y son trabajos que son muy operativos, entonces me causa que a veces digo como, entiendo, algunas personas me dicen como no, si no trabaja un día, si no se lo pagas, así funciona, porque no tiene una, em, eh, no fue, pues, no tiene, pues, por ejemplo, que solicita la certificación médica, que sí fue a una cita, todo eso, pero bueno, me pasa es que no sé cómo, perdón, cómo manejar esas situaciones, porque creo que soy muy flexible y comprendo demasiado las necesidades, pero abusan a veces de eso. Sí, quisiera saber si tienes algunas estrategias que nos puedas compartir. Verónica, hay, digamos, varias cositas. Por un lado, si las citas médicas deben de ser, digamos, comprobadas, ¿cierto? Deben de tener algo que nos diga si estuve en una cita médica. Por otro lado, también será importante identificar por qué se está enfermando el equipo. Estamos, hay cosas que sí tienen que ver como con temas netamente físicos, pero también, digamos, yo soy psicóloga y también conozco esa relación que hay entre lo que está pasando en el ser y que a veces se manifiesta en lo físico. Entonces, como que eso sería una recomendación. También puede ser que no sea algo laboral, puede ser que sea algo personal, pero pues será importante también ponerlo en palabras para que se le pueda dar atención. Entonces, eso por un ladito. Por el otro, es posible que las personas empiecen a abusar. Entonces, también cómo se pueden poner límites, ¿cierto? Entonces, puede ser que se diga, no, ustedes van a tener una tiquetera de beneficios, de días libres, por ejemplo. Entonces, voy a tener 2 días libres al mes, al semestre, bueno, de acuerdo como a la capacidad, ¿cierto? Que acá también nos toca evaluar es del caso a caso y de acuerdo a la necesidad y la capacidad de cobertura que tú tengas para que una persona esté un día libre. Entonces puede ser, no sé, tengo 3 personas en planta, por ejemplo, y pueden sacar un día libre una persona, ¿cierto? Entonces puede ser cada semana una persona podría tener, no pueden conseguir que 2 personas se crucen en una semana. Entonces es mirar cómo se puede empezar a limitar un poquito. Puede ser tiqueteras, entonces, no sé, 3 días al semestre, 3 días al mes, de acuerdo pues como a lo que tú puedas evaluar que es sostenible. Eh, las citas, bueno, sí, eso sí toca pues como aceptarlo, pero también entender como por qué se está dando, que esa persona se está enfermando tanto. A veces puede ser que una persona en un semestre tenga 3 gripas y a veces esa gripa también nos está hablando. Entonces ahí entraríamos a evaluar, ¿será que es algo del trabajo? ¿Será que es algo a nivel familiar? ¿Será que es algo desde la motivación, cierto? Porque a veces se puede presentar la enfermedad como una excusa para no ir a trabajar, no desde el mal sentido, no es como que voy a hacerme la enferma, sino que realmente puede ser que el cuerpo se enferme porque hay algo allí que se está molestando, ¿cierto? Entonces, si es un tema de motivación, tampoco hacerlo como desde me lo voy a tomar personal, sino que también pues ese acompañamiento de venir, ¿será que este no es el lugar, que te motiva, que no te motiva, ¿cierto? No estoy diciendo que este sea el caso siempre, pero puede pasar. Entonces acá también es importante, como no tomarnos esas cosas personales y poder hacer como ese acompañamiento de Sí, identificar. yo Sí. lo he percibido mucho en el tema, y pues me disculpan las mamás que tienen hijos, pero lo percibo mucho precisamente con las excusas de los hijos, que entonces yo entiendo, es que soy mujer y lo comprendo completamente, que pues el niño está enfermo y no puede ir al colegio, entonces claro, entiendo, pero después el niño se cayó y entonces, y yo digo, bueno, y el papá, ya empieza uno como a preguntarse, bueno, pero es que en este mes van 3 días en que no has podido venir a trabajar porque siempre es, no es que hay reunión con el niño, no es que no sé qué, y es como, bueno, llegas un poco tarde, no, pero es que no alcanzo a hacer la diligencia porque tengo que ir a la Alpujarra, ok, ¿cómo lo manejo? Porque sí me abruma y a veces digo, no, no quiero ser injusta, no quiero ser, pero sí me cuesta mucho trabajo porque además soy muy sensible como a esa, soy muy empática, entonces como que no quiero que abusen de mí, pero tampoco quiero que me vean como lo que suena como la cara de boba.
Sí, pero digamos que hay una estrategia que sí podrías implementar es limitar un poquito más esos tiempos, ¿cierto? Y por ejemplo que puedan usar también, sí, esos días de etiquetera, digamos de días libres, para que puedan hacer su diligencia. Eso funciona, puede ser una vez al mes, bueno, no sé, de acuerdo como a las capacidades y que tengas también como la posibilidad de saber con antelación para que puedas planificar esa parte, ¿cierto? Porque igual también tenemos que entender que trabajamos con personas que tienen hijos, pasan situaciones que a veces tampoco están en control de ellos, pero digamos que poder tener como ese limitante, quizás sí les pueda dar más organización y decir, no, me deben de solicitar el permiso mínimo una semana, 2 semanas de antelación, de modo que tú también puedas como organizarte. En caso de no ser así, entonces ya dices, no, pues en este caso no podríamos, por ejemplo, pagar el día o de acuerdo a las estrategias que tú también puedas empezar a implementar para que no se vea como totalmente restrictivo, pero pues también entender que la organización tiene como tal ciertas necesidades. Muchas gracias, Dani. Y por último, solo para completar ese tema de los memorandos, que a mí una vez tuve que mandarle a alguien un memorando y yo me sentía, yo decía, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pero porque me asesoraron y me decían como, así es como debe funcionar, Ujú. para llevar un control, para que entiendan pues que también hay como unos procesos. Yo me sentía como una bruja, o sea, yo decía, soy una persona muy mala, creo que no dormí una semana pensando en qué momento le iba a entregar el memorando. Entonces, no sé si nos puedes guiar un poco en ese manejo de ese tipo de procesos con el personal en los que toca pues llevar unos procesos disciplinarios. Sí, claro que sí, Verónica. Ahí digamos que el tema de memorando funciona justamente también por la trazabilidad. Van a haber momentos donde vamos a darnos cuenta que quizá no es el momento para estar con esa persona o que esa persona no va a ser la persona ideal para nuestra organización. ¿Qué pasa? La ley laboral en Colombia es proteccionista de las personas, ¿cierto? Digamos que también es muy fuerte porque en algún momento las organizaciones también abusaban mucho de los empleados. Entonces ahora, digamos que una forma de compensación, ahora la ley es muy proteccionista. Entonces también nos tenemos que cuidar como organización. De si una persona no está haciendo bien, no está cumpliendo, no está realmente trayendo el valor que yo pues soñé para este cargo que necesito porque es lo que me va a permitir crecer. ¿Cómo voy a hacer ese proceso de desvinculación? Generalmente lo que se hace inicialmente pues es un proceso de mejoramiento, ¿cierto? Entonces se puede hacer una notificación donde después de una revisión de, no sé, cumplimiento de metas, de un llamado de atención, pues como por un tema de llegadas tarde, se hace ese plan de mejoramiento. Entonces, por ejemplo, si es un tema de falta de cumplimiento de metas, entonces no, nos dimos cuenta que no se está cumpliendo las metas porque esa persona no sabe cómo hacer el proceso, entonces vamos a hacer la capacitación, sea con externo, sea yo la persona pues como encargada o algún par, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a hacer como el proceso importante, por ejemplo, que en ese proceso de formación y capacitación eh, que tengan claros como los objetivos de cada reunión. Eso generalmente se hace pues, por un mes o 2 meses de acuerdo a la necesidad que cada reunión que se tenga pues como de capacitación sea firmada por ambos, que pues la persona que está recibiendo la capacitación pueda escribir como, bueno, cuáles fueron esos aprendizajes, cuáles fueron los objetivos, si se está cumpliendo, si no, igual con la persona que está pues como a cargo del acompañamiento que pueda evaluar si se están viendo o no los resultados. Generalmente se hacen 3 llamados de atención, después de un tercer llamado de atención, digamos que se puede proceder a una desvinculación. Acá también es importante evaluar cómo está el reglamento interno del trabajo. Entonces es importante que ustedes puedan tener un reglamento interno del trabajo, unas políticas de vinculación y desvinculación que les ayuden, digamos, a tener trazabilidad y un cumplimiento muy similar en cada pues, uno de los casos. O sea, como que se puedan malinterpretaciones, que hay beneficios por ser X de persona, o no es que me la tienen montada, sino que ya está estructurado en el reglamento interno del trabajo, que ese es el proceso cuando hay una falta, por ejemplo. Muchas gracias. Listo, a ti, Verónica. Jessica tenía la mano levantada, no sé si la bajó por error o ya. Hola.
No, yo iba, porque es que me siento muy identificada con Verónica en algún momento, cuando ella decía como que es muy difícil hacer, entonces simplemente quería contarle desde mi experiencia y quería fortalecer la parte que tú dices, por ejemplo, Dani, de ese reglamento, que cuando uno se coge con ese reglamento y de ahí, entonces te coges de ahí, entonces como que no, es que miren, el reglamento está esto estipulado, entonces como estamos incumpliendo esto, vamos a hacer este reglamento, todo escrito, y ayuda tanto, y como que lo suelta uno como líder, porque de verdad que duele, o sea, no es como que, ay no, pero es que debería dejarla que vaya a todas las citas y todo, pero me está afectando la empresa. Y a mí me pasó mucho tiempo, al ser restaurante, la verdad el ausentismo era muy alto, bajó mucho, ¿y cómo bajó? Con ese reglamento, con la estandarización, escribir todo lo que pasa, mucho lo voy a escribir, la primera es verbal, la segunda es esa escalita, es una cosa muy bonita que nos ayudó, entonces como que quería, cuando ya lo decía, era como que "Ay, a mí también me pasaba lo mismo", y llegó alguien y me abrió como que no, existen esas herramientas, y nos ayudan de verdad. A mí personalmente me ayudó muchísimo Verónica, entonces quería como, como intervenir ahí en eso. Gracias, Jessica. Y qué pena antes de, pues, que, como sigue como la misma intervención, si ese reglamento es algo, pues yo tengo un equipo pequeño y no tengo un reglamento actualmente pues activo, quisiera saber si es como un borrador y en el que hay una estructura en la que, o es algo que solamente hay un reglamento, o sea, cómo funciona y dónde, si debo recurrir a un abogado para que me lo haga o me lo entregue, o es algo que yo hago, no sé, estoy tratando de organizar un poco pues, mi empresa. Pero no, tranquila. Justamente para esto son estos talleres y estos espacios. Entonces, digamos que sí es importante que tengas en cuenta la legislación laboral, ¿cierto? Mirar como cuáles son esas normativas actuales para que las cosas que vayas a poner en tu reglamento no estén en contravía a lo que ya está estipulado laboralmente. Y que puedes contemplar temas de horarios de entrada y salida, cuáles van a ser esos breaks, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo van a tener de almuerzo? Hay algunas organizaciones que tienen 2 horas, hora y media, 1 hora. Entonces, es importante que lo puedas ahí también como tener, cuáles van a ser los lugares de trabajo, si va a ser virtual, si va a ser presencial, cuál va a ser como la dirección, eh, bueno, cuáles serían como los días de pago también, cuáles serían como la normatividad de convivencia, entonces cuál va a ser el uso de las sillas, de los asientos, bueno, de las instalaciones como tal, cuáles van a ser como esos protocolos para prevenir accidentes laborales, por ejemplo, y que la convivencia pueda ser pues, como de una forma adecuada. Los temas de primeros auxilios también los puedes poner allí, cuáles van a ser como esa escalita y ese procedimiento para los llamados de atención, como decía Jessica, realmente primero es un llamado de atención verbal, luego escrita, tercero escrita, entonces ya estaríamos hablando de una revisión de contrato. Antes de eso, pues antes de la revisión de contrato y de los memos, pues también está el tema de esa posibilidad de desarrollo. Es de las personas, digamos que somos muy complejas porque todo el tiempo tenemos muchas situaciones alternas, entonces uno tampoco es como que se puede quitar la cara de Daniela en la familia y ese trabajo sin nada, ¿cierto? Sin nada que tenga que ver con lo familiar. A veces también hay cosas en lo familiar que empiezan a hacer ruido y que hacen que esté cometiendo errores, que me esté equivocando, bueno, que esté como teniendo un desempeño inadecuado, entonces también es como darle la posibilidad a la persona de desarrollarse, ¿cierto? Y de poder enmendar. Si nada de eso funciona, o sea, ya se hizo como agotaron todos los recursos, pues se puede proceder a una desvinculación laboral. Pero yo necesito demostrar que agoté todos los recursos, ¿cierto? Para poderlo hacer, entonces es importante tener como ese procedimiento. También en el reglamento interno del trabajo, cuál va a ser el procedimiento de permisos y licencias. Entonces, por ejemplo, hay algunas licencias y permisos que están estipuladas por ley, hay otras que no. Entonces, puede ser, por ejemplo, que el fallecimiento de un ser querido, pero que no es de primer grado, ni de segundo, sino que está por allá de tercer grado. Entonces, vamos a tener para eso algún procedimiento, cuánto tiempo va a ser la licencia. Hay empresas que dicen, no, aparte de las licencias que están estipuladas legalmente, vamos a dar unas licencias adicionales. 30 días más, una semana más de lo que está pues, como en el reglamento. ¿Cuáles van a ser, digamos, también esos días libres, ¿cierto? Por ejemplo, el día de la familia también. ¿Cuánto tiempo lo deben solicitar? ¿Cuál va a ser como el periodo? Es uno por semestre, entonces son 2 al año, ¿cierto? También lo debemos de tener allí en el reglamento. Entonces, más o menos esa es como la estructura, teniendo muy en cuenta
que no vaya en contra de lo que es la legislación laboral. ¿Y existe un borrador o pues como una estructura ya diseñada o tú Hay la una tienes? página súper buena que se llama Actualiza. Ahí puedes revisar entonces como más o menos ese tipo de estructuras para cada uno de los diferentes procedimientos, incluso con temas de seguridad y salud en el trabajo, que también es importante pues como empezar a organizar esa partecita. Súper, muchas gracias. Sí, porque muchas veces en internet encontramos todo, pero yo nunca sé cuál sí es el real, el que realmente se ajusta o es de acuerdo a la legislación colombiana. Entonces siempre dudo mucho de todo lo que encuentro en internet, pero voy a buscar entonces Sí, en esa de Actualiza. Actualízate es muy buena. Igualmente, creo que con Juli podríamos también revisar para cuando tengan ese espacio de mentorías especializadas con Tallera. Que Tallera pues, nos apoya con todos los temas legales. En caso de que tengas algunas dudas puntuales, pues podríamos revisar con Juli o con Taira la posibilidad pues, como de tener ahí una sesión. Muchas gracias. Un gusto, Vero. Baila Fit. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Bien, gracias. Bueno, no, era como para compartir una experiencia con algunas de las compañeras que están de pronto consultando el tema de este borrador de reglamento de trabajo. Pues yo no aplico muchas de estas cosas en Bailafit, pues porque trabajamos con unas modalidades diferentes, contrataciones de profesores por horas y todo eso es otra cosa. Pero digamos que en mis experiencias personales empresariales, porque he trabajado para unas compañías, hay algo para que tengan en cuenta, yo no lo sabía y esto fue a raíz de la pandemia, que cuando hay el trabajo virtual, legalmente hay tres modalidades como de reconocer el trabajo virtual. Uno es teletrabajo, otro es el trabajo remoto y el otro creo que es la combinación de la virtualidad y la presencialidad. Trabajo en Entonces, casa, es el otro. eso, o trabajo en casa. Entonces uno dice, pues es lo mismo, es conexión y hay un computador y no voy al trabajo. No, tiene unas connotaciones diferentes. Entonces, para que cada una revise en detalle esa parte, porque de acuerdo a la forma en cómo se acojan, pues son un ejemplo, las exigencias hacia los trabajadores, las exigencias hacia la empresa con respecto a temas de salud ocupacional, lo que tú decías ahorita, que las sillas, que sí, que si tú tienes que hacerle una visita al puesto de trabajo a la persona para que luego no te vayan a hacer como algún tema de requerimientos legales con respecto a eso. Entonces era simplemente esa anotación, que existen esas tres modalidades para que cada una lo consulte y si va a redactar un borrador legal, pues revise o se asesore en esa parte porque eh, laboralmente son totalmente diferentes. Entonces era para compartirles eso. Listo. Muchas gracias. Y Hola. Yo por ahí también levanté la mano un poquito para complementar ahorita lo que decían. En el caso de nosotros, pues de hecho conozco muchas historias de empresas como que han tenido este tipo de situaciones por una clienta y por varios clientes que hemos tenido que han sido abogados. Y la verdad es que la recomendación, Vero, y pues para el resto de las mujeres, es que en la medida de lo posible busquen una persona que, digamos, sea especialista en derecho laboral. Porque si, como cada caso es tan particular, entonces sí es mejor uno curarse en salud al principio y pues no después que, por ejemplo, ante una reclamación o ante una demanda o algo así, entonces la verdad, y sí, esa es como la recomendación de lo que le he escuchado pues, a mis clientes. ¿Te refieres, gracias. Cami, a un acompañamiento para diseñar toda la estructura o para que te asesore cada vez que vas a contratar a alguien o para llevar un No, paso? para la estructura del reglamento interno de trabajo, de hecho, pues tengo una clienta que es abogada laboral, si querés nos ponemos en contacto por el chat. Eh, y de verdad que ella es súper buena y justamente es ella la que me ha contado que ha llegado ya al final de las situaciones cuando la llaman de las empresas y le dicen, ve, ella se llama Paola, y le dicen, ve, Pao, mira que me metí en una demanda porque me pasó esto. Y eso, digamos que el aprendizaje es esto se hubiera podido prevenir si a la hora de construir el reglamento hubiesen tenido un acompañamiento legal. Entonces ahí sí la sugerencia es como acercarse a una persona así, con mucho gusto. Gracias, Cami. Entonces,
Vamos a tener estas últimas tres intervenciones, Baila Fit, Jenny y Jessica, para continuar. ¿Listo? Entonces, Baila Fit. No, se me quedó alzada la manito, lo siento. Bueno, entonces, gracias, Jenny. Hola, buenos días. Yo llegué un poquito tarde, estaba en una reunioncita. Yo no sé si ya lo hablaron, pero quisiera saber si yo tengo pues a mis trabajadores es por prestación de servicios, si yo me puedo acoger a este proceso como de cultura organizacional como con o sea, ¿cómo yo puedo lograr que mis trabajadores, aunque sea prestación de servicios, cumplan con normativas en el trabajo? Pues que, por ejemplo, con lo que hablabas ahorita de las llegadas tarde o con el orden en el trabajo. O sea, en ese caso yo puedo hacer como un manual también laboral, o por ser prestación de servicios tengo que ser mucho más laxa con ellos y mucho más flexible, teniendo en cuenta pues lo legal que incluye el proceso de prestación de servicios. Gracias, Jenny. Sí, ahí, como mencionabas, entonces no podríamos hablar de un reglamento interno del trabajo ni ningún tipo de reglamento laboral. ¿Qué caracteriza la prestación de servicios? La autonomía que tienen los empleados. Ellos lo que tienen es entregables. Entonces, con tal de que ellos cumplan con los entregables, no podemos exigir horario laboral, porque otra vez hablamos de un horario, no podemos exigir que trabajen determinados días en la oficina. Podemos pedirles que cumplan con las citaciones, que cumplan con los entregables, ¿cierto? Entonces, aquí será importante también como que puedas consultar con abogados, pero tener muy presente que una prestación de servicios se rige es por el tema de autonomía, no hay subordinación, entonces no podemos empezar a pensar que hay como una relación, que hay un jefe, sino que está dando unos entregables, es como una relación más comercial de cliente, no podemos hacer llamados de atención, se puede hacer una notificación de incumplimiento de contrato, entonces va a ser muy importante que en el contrato se puedan especificar como cuáles van a ser esos entregables, ¿cierto? Entonces, un entregable puede ser asistir a las reuniones, ¿cierto? Pero entonces no es como que yo voy a exigir que esas personas estén disponibles determinados días de la semana, en determinado horario, sino que podemos decir y acordar con antelación esas reuniones, ¿cierto? Entonces, esa persona puede ser que, no sé, un miércoles te conteste el teléfono y está por allá paseando en Cartagena. No podemos ahí hacer nada, a menos de que ya hubiera tenido, digamos, una reunión agendada con antelación presencial. Entonces, ahí con los prestadores de servicios hay que tener como un poquito de cuidado porque una de las características entonces va a ser justamente el tema de la autonomía. Jessica, y el tema, otra vez, nada que tenga que ver con subordinación, entonces una subordinación puede ser un llamado de atención, incluso los beneficios, también tenemos que ser cuidadosos con qué tipo de beneficios vamos a brindar, porque cuando hablamos de beneficio también estamos hablando entonces, de una relación de subordinación y acá podemos entrar en una demanda por un contrato realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces me están contratando por prestación de servicio, pero en realidad se está llevando a cabo un contrato laboral y eso puede tener repercusiones para la empresa, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, teníamos a Jessica y ya continuamos con el taller. Dani, yo quería era como en la parte que decían como lo del abogado y todo eso, que si bien obviamente es súper tener profesionales en eso, hay momentos que económicamente, dependiendo del tamaño de la empresa, no nos da. En mi caso, pues no sé, ya tú me dirás si en Medellín funciona así o no, acá en Santa Fe, a mí me pasó porque me acerqué incluso a la oficina de trabajo, fue porque me llevaron a la oficina de trabajo, no me fue tan mal, gracias a Dios, y lo sentí hoy día como unos aliados. No sé si en Medellín funciona de esa manera, ella me mandó realmente, como yo decía, eso es el reglamento que debes de tener, hazlo y lo envías de nuevo y debe de quedar certificado ante la oficina de trabajo. Entonces, hay veces nos abruma cuando, por ejemplo, te estás diciendo todo eso, me acordaba que alguna vez me lo dijeron, yo era como que, ay, que eso es muy grande, el horario, todo eso es muy duro de sostener. Y después que lo envío
y digo, "Ay, es que simplemente escribir lo que estoy haciendo hoy en este momento y que ellos me digan está bien o está mal. Y lo que está mal simplemente lo puedo cambiar. Entonces, pues en el caso de que no tengamos económicamente, porque en un momento yo no tuve tampoco para hacerlo como con abogado y me decían abogado, yo era como que, "Ay, Dios mío, un poco de plata". Y ellos, no sé si en Medellín funciona, pero que también le apoyan a uno a montar ese reglamento. Tú sabes, ¿no? En Medellín también le guían a Sí, uno. y también, sí, también apoyan acá en Medellín, como también les mencionaba, tenemos estas sesiones especializadas también con aliados nuestros, entonces también pues, nos podemos comunicar pues, con los mentores, con las personas que nos están apoyando en el programa Juli y tal, pues, como para mirar en qué momento se puede coordinar, pero sí también acá tenemos estos espacios, incluso las universidades también tienen consultorios jurídicos que también nos pueden pues, como apoyar. Entonces, bueno, vamos a continuar porque el tiempo nos está corriendo y solamente tenemos 45 minutos, entonces al final, si nos queda tiempo, continúo con las preguntas de Dari y Janet. Muchas gracias a todas por la participación. Los talleres así también son más chéveres, pero pues por temas de tiempo vamos a continuar. Acá ya tengo anotada a Dari y a Janet para preguntarles al final. Entonces, si quieren anotar la preguntita para que no se nos vaya el día. Entonces, aquí continuamos pues con el tema de cómo hacer ese ecosistema del engagement en la cultura organizacional. Tenemos que identificar como cuáles van a ser esos valores, principios, código y cultura de la empresa que van a ser fundamentales para sostener una buena relación, ¿cierto? Entre las personas que hacemos parte de la organización. Esos valores, principios deben ser compartidos por el equipo, deben ser evaluados, deben ser fomentados todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, tanto en un proceso de selección como durante el tiempo que la persona está en la organización, será importante ir monitoreando cómo esos valores, principios y códigos se van viviendo. Esto sobre todo para las personas que están siendo parte de la organización. Cuando hablamos de la prestación de servicio, digamos que legalmente ellos no tendrían que cumplir como con esos temas, ¿cierto? Pero obviamente así tengan una prestación de servicio va a ser mucho más impactante, mucho más beneficioso para ambas partes y cómodo, pues que la persona también pueda compartir este tipo de valores y principios. Entonces acá a mí me gusta pensar en este ejemplo y es, por ejemplo, si yo soy vegetariana, ¿cómo voy a empezar a vincularme con una empresa de carne? ¿Cierto? Ahí seguramente va a haber una discrepancia entre lo que la organización está buscando y lo que yo como individuo creo y por lo cual estoy luchando. Entonces acá va a ser importante que ustedes puedan identificar eso, como hablábamos ahora con Vero, cuáles van a ser esos valores, esas características que todas las personas de la organización tienen que compartir, independientemente del puesto. No, acá todos somos super colaboradores, nos gusta trabajar en equipo, tenemos tendencia a la aprendizaje continuo, todos somos líderes, así lo estamos liderando un equipo, ¿cierto? Importante que ustedes puedan identificar para su organización específica cuáles van a ser esos valores, esos principios que van a ser fundamentales para el éxito de la organización. Acá, entonces, hay como una forma de definir el trabajo, perdón, la cultura organizacional. Hay dos formas. Una es si yo todavía no tengo un equipo de trabajo, entonces digamos que la puedo empezar a moldear desde el propósito, los valores, esto es más una cultura. Hay otras personas que van a decir, no, es que yo ya tengo un equipo, pero no tengo como muy claro eso, entonces puede ser al revés. Hacemos como una lectura a través de qué es eso que está en la cultura organizacional que me permite el éxito. Entonces, la cultura se va a, digamos, desglosar a través del propósito. ¿Por qué está su organización? ¿Cierto? ¿Para qué crearon la organización? ¿Cuál es ese problema que soluciona? ¿Cómo contribuye a que el mundo sea un mundo mejor la organización que ustedes tienen? ¿Cuáles son los valores que yo necesito en mi organización para cumplir ese propósito? Y esto me va a decir entonces cuál va a ser mi cultura organizacional. Puede ser que sea al revés, no, si ya tengo un equipo, yo veo que mi equipo de trabajo es muy cooperador, están muy orientados al aprendizaje, todos están, digamos, con un tema de escucha activa, orientados al cliente, bueno, es como de esa cultura, de esa forma y esos formas sí, muy naturales que se van dando de relacionamiento, cuáles son esos valores que yo puedo identificar.
respeto, la empatía, ¿no? Las relaciones siempre están mediadas por esa validación del otro, por ese lugar que yo le doy al otro y por esa comunicación abierta. Entonces acá yo empiezo a identificar. ¿Y esto cómo contribuye a mi propósito? Puede ser que yo no tenga mi propósito muy claro, pero entonces cómo a través de esos valores y la cultura yo le voy dando sentido a ese propósito que puede tener mi organización. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Dani, en el grupo Pilar nos dice, así sea una persona, debe realizarse esa cultura organizacional. Sí, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque a la hora de que tu empresa crezca y puedas tener más personas, vas a tener mucha más claridad de qué es lo que está pasando. Incluso si es antes de tener personas, puede ser muy provechoso porque nos empieza a dar herramientas y lucecitas de qué tipo de personas voy a necesitar en mi organización. Entonces, sí, Pilar, importante si lo puedes empezar a hacer desde ya. Listo, entonces lo hacemos y como el otro taller del día lunes, también nos lo pueden revisar para saber si lo que estamos está siendo como coherente y lineado a lo que Ujú. estamos haciendo. Sí, claro, Pilar, claro que sí. Nos lo pueden compartir y nosotros ya les podemos dar devolución. Listo, acá hay alguna documentación que es requerida pues como por la ley laboral, debe estar siempre en orden y actualizada. Entonces, por ejemplo, ese registro del feedback, esa trazabilidad de que, bueno, si le estoy haciendo acompañamiento, de que si se da un despido, no es como que yo no tengo nada de pruebas. Puede ser como no, sí se le hizo seguimiento, insistimos, pero no tenemos pruebas. Entonces es como si no existiera. Entonces hacer como ese registro de feedback, del acompañamiento, de los planes de mejoramiento con el padrino y la persona pues involucrada directamente, cuáles eran como esos objetivos, si se lograron o no. El tema de vacaciones también es importante que la tengamos pues como actualizada. Esto no tiene que ser algo muy sofisticado, si estamos apenas empezando, puede ser un Excel donde se registre como cuál va a ser ese tiempo de descanso que tiene disponible y que va a tomar. Es también importante no dejar acumular muchos periodos de vacaciones porque pues también nos puede llegar a afectar. Las incapacidades, entonces también tener como el registro de las incapacidades, de las citas médicas, de esa gestión de la salud, cuando digamos las personas vayan al médico, tengan alguna recomendación importante que nos la puedan hacer saber y que nosotros la podamos tener como sistematizada. Otra vez, no tiene que ser algo muy sofisticado, puede ser en una carpeta en el computador donde tengamos una carpeta por cada persona y hay como tu historial de recomendaciones, de exámenes médicos, el tema de onboarding, pues también tener aquí como algún tipo de checklist que nos pueda orientar en que realmente se están cumpliendo como todos los pasos de inducción y de orientación al cargo. Y bueno, ya todos estos documentos que puedan tener pues como alguna firma o bueno, alguna prueba de que realmente pues lo estamos realizando. Porque lo que no tiene firma, lo que no tiene pues como evidencia, así lo hagamos, pues realmente no va a tener pues como la evidencia, entonces es como si no lo hubiéramos hecho. También va a ser importante entonces tener el manual del empleado, que era lo que hablábamos al inicio. Este va a ser un manual que vamos a compartir con los empleados, no con las personas de prestación de servicio, solamente con las personas que entran vinculados. Digamos que lo que vamos a tener generalmente va a ser una carta de bienvenida, donde les contamos cómo ese rol va a ser, digamos, parte fundamental del éxito organizacional, qué expectativas tenemos, una misión, una visión y el propósito, ¿cierto? Entonces, que la persona también pueda entender cómo desde su rol va a aportar a eso. Ahora es importante hablar del propósito porque es lo que está moviendo a la gente, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos con jóvenes, ustedes se dan cuenta que en el Impact Hub, pues la mayoría somos jóvenes y cuando un factor, digamos, común que tenemos con las personas jóvenes es ese, no, es que yo quiero cambiar de trabajo porque quiero sentir que lo que yo estoy haciendo contribuye a algo más grande de lo que yo soy y veo eso en el ICAP, ¿cierto? Y que en muchas organizaciones quizá no logran conectar con eso.
Entonces, importante como poder conectar desde ahí, identificar cuál va a ser ese propósito de la persona desde la entrevista. Si uno no está motivado de forma intrínseca, es esas motivaciones internas, las que tienen que ver conmigo, con mi ser, con mis propias, digamos, expectativas de desarrollo, de crecimiento, va a ser muy difícil que yo me enganche con el trabajo, así el salario esté muy bien. Entonces es importante poder identificar esa persona, cómo logra conectarse con el propósito de la organización. El código de conducta y las políticas, entonces acá estamos hablando del reglamento interno del trabajo y las diferentes políticas de vinculación, de desvinculación, cuáles van a ser las políticas, por ejemplo, también de permiso de consumo de alcohol y drogas. Todo eso sería muy bueno que lo podamos tener estandarizado en nuestros procesos. Aquí da también como cuáles van a ser esos beneficios que va a dar la organización. Entonces, por ejemplo, esto de los días libres para hacer vueltas, eh, para ir al médico, pues a veces también lo usan. Digamos que la empresa es tener la obligación de dar pues como estos espacios para las visitas médicas, pero pues algunos también lo tienen ahí. Por ejemplo, si van a dar regalos de cumpleaños, de Navidad, cuál va a ser el monto, también como para que sea muy equitativo, ¿cierto? Entonces el presupuesto es de 50.000 pesos para todos, y va a ser escalonado según el rango salarial y, bueno, la responsabilidad que tiene. Entonces es importante también como tener eso escrito, cuáles van a ser esas oportunidades de crecimiento también, si vamos a tener algún convenio con alguna caja de compensación para temas de educación, que a veces también salen. Entonces es importante que lo podamos tener. Incluso hay beneficios que son beneficios para el empleado que no cuestan para las organizaciones. Algunas universidades, por ejemplo, tienen la capacidad de establecer como convenios con las organizaciones donde, por ejemplo, pueden acceder a citas psicológicas en un precio muy accesible sin que la empresa como tal tenga que tener un costo o pues asumir como un gasto allí, sino que simplemente por el hecho del convenio ya la persona puede tener un descuento en las citas de psicología. Incluso hay también centros psicológicos en pues, dentro de Medellín y de Cali también que tienen esa posibilidad. Pues simplemente hagamos un convenio para que las personas que trabajan contigo pues puedan tener un servicio más económico. Algunas dirán, sí, eso más les voy a dar 5 citas psicológicas, por ejemplo, pero el tema de salud mental pues también está cobrando mucha importancia. Entonces, eso para que también lo puedan ahí tener en cuenta. Y ya pues como mirar en temas de compensación, que sea una compensación justa con la persona pues, que estamos contratando. Entonces, aquí el objetivo de todo emprendimiento debe ser ese, conseguir una estrategia de compensación que sea competitiva, equitativa y justa. Entonces, acá la invitación es hacer ese estudio de mercado, entender cuánto está pagando el mercado por esta servicio o por este tipo de responsabilidades, que la compensación también sea justa y adecuada al tipo de responsabilidades, porque a veces podemos encontrar ofertas de trabajo que dicen, no, auxiliar contable. Cuando uno va a leer como la job description, es un contador, ¿cierto? Y le están pagando muy poco. Entonces, como que puede ser también como equitativo el nombre con las responsabilidades y la compensación, cuáles van a ser esos beneficios, si va a tener bonificaciones o no, por cumplimiento, o si va a estar en una parte comercial, entonces también cómo van a ser esas, esa compensación o comisiones. Aquí importante tener en cuenta de nuevo con los contratos de prestación de servicio que ellos no están, digamos, en esa posibilidad de acceder a comisiones. Entonces ahí se debe hacer como un contrato por corretaje que pues también va a ser importante que lo puedan consultar en caso de que tengan el caso con algún abogado. Y por último, temas de salario emocional. Y aquí, por ejemplo, en temas de salario emocional está cómo nos tratamos, ¿cierto? Entonces, no es que tenemos muchas posibilidades de desarrollo, es que todo el tiempo estamos en capacitación, estamos en una cultura que permite el error, pero bueno, entonces, ¿cómo aprendemos del error
no desde el castigo, sino desde el aprovechamiento de la experiencia para que no nos vuelva a pasar exactamente lo mismo. Entonces, todo eso tiene que ver como con ese salario emocional. También cuando estemos, digamos, hablando de las metas, sería importante hacerlo desde una metodología SMART. Esta metodología pues ha demostrado también ser muy provechosa pues a la hora de establecer objetivos. Estos objetivos son súper necesarios, a veces puede ser un poquito tedioso el establecimiento de ellos, pero es muy necesario para generar justamente ese compromiso y ese engagement. ¿Por qué? Porque esa tarea que puede ser de operario, puede ser muy repetitiva, no va a generar tanto tedio a la hora de yo entender esta tarea o estas mini tareas que tengo en el día a día, cómo contribuyen a un objetivo más grande y cómo ese objetivo, digamos, empieza a tener un impacto. Incluso, pues, como las tareas más pequeñitas se pueden empezar a relacionar con esos objetivos grandes. Entonces, acá sería importante tener claridad frente a cuáles son las expectativas de lo que se espera lograr y cuáles van a ser como esos entregables específicos que me van a llevar pues a aclarar o tener como ese match con las expectativas, tener mucha transparencia y claridad frente a los objetivos del trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo te contraté para desempeñar, no sé, unas funciones de operario de máquina plana, yo no estoy esperando que también me ayudes con el tema de los cintos, de contestar el teléfono y hacer ventas, ¿cierto? No como, bueno, ¿cuáles van a ser cuál va a ser el enfoque y para qué tengo esa persona acá? ¿Cuál va a ser ese valor, ¿cierto? Cuando a veces tenemos esa confusión de roles, también empieza a generar mucha fricción en el cumplimiento de objetivos. Entonces es importante que podamos tener como esa claridad frente a cuál va a ser el enfoque del rol, para qué está, y bueno, eso es lo que espero. Si pasa y se dan cosas adicionales, que sea como más desde la iniciativa, pero no que se genere esa confusión del rol. Aquí también será importante identificar como cuáles van a ser esas relaciones e interdependencias entre metas, indicadores y áreas o procesos. Entonces, por ejemplo, a la hora de confeccionar una camisa, en caso de que tengamos un emprendimiento de confecciones, por ejemplo, entonces, bueno, ¿qué necesito hacer A? ¿Qué necesita hacer el puesto A para que el puesto B pueda cumplir? Entonces, si tenemos una meta de 30 camisetas por día, estoy acá pues como diciendo cualquier ejemplo que necesito para que B cumpla, ¿cierto? Y si B no está cumpliendo y no me está dando 30 sino 15, ¿qué pasó? Es que no logró cumplir con su meta a tiempo, entonces retrasa el trabajo de B, o cómo se empieza a dar pues, como ahí esa interdependencia y cómo podemos trabajar en conjunto para que se pueda cumplir como tal la meta global. Esto también, digamos, nos ayuda a que las metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un tiempo establecido. Eso es como lo que significa SMART. Me imagino que no es un concepto nuevo, pues como para todas. Entonces, esto nos ayuda a que otra vez podamos tener enfoque, entender muy bien qué es lo que se espera lograr. El tema de que sea medible nos ayuda a que sea concreto y observable. Entonces, a veces también nos toca dar como un pasito al costado y ser un poquito objetivos. A veces, digamos, somos humanos, estamos atravesados por emociones, por experiencias, a veces es difícil poder tener como esa parte de concreción al resultado, al objetivo. Entonces, digamos que este tipo de herramientas nos permiten tener claridad frente a lo que se desea medir, observar, y si hay una falla, entonces como mucho más concretos y aterrizados para entender por qué no se cumplió. Ahí también debemos entender que hay momentos donde no se cumple por gestión de las personas, hay otros momentos donde no se cumple por situaciones externas. Entonces también cómo vamos a empezar a, digamos, ser un poquito comprensivos con ellos, ¿cierto? Por ejemplo, en un tema de venta, no, es que hasta lo imposible, tuve todas las reuniones, todo el desarrollo de propuestas, pero finalmente no se logró, o no, me faltó, digamos, ahí se puede identificar, no, es que sí, me faltó de pronto insistir un poquito más, me faltó de pronto un poquito más de claridad o de poder lograr identificar la necesidad del cliente, ¿cierto? Para poder cumplir con la meta. Entonces, digamos que esto nos ayuda a tener un poquito más de enfoque y de visión objetiva con las metas. El otro
La otra característica de este tipo de metodologías es que debe ser alcanzable en términos de costo, también debe ser desafío, pues debe ser desafiante para que genere esa motivación y debe tener pues un tiempo específico como tal. Entonces, bueno, no vamos a poner una meta que hoy no he vendido nada y espero que en el próximo mes vender 500 millones de pesos, seguramente no lo voy a lograr, pero quizá puedo empezar con una meta de 1 millón de pesos o 2 millones, dependiendo pues como de los productos. Relevante, entonces, bueno, cómo estas metas que yo estoy planteando hoy realmente sí tienen un impacto con los objetivos organizacionales. No una meta por poner una meta, pero que a la hora de la verdad no genere ningún valor, porque eso nos empieza a jugar en contra con el tema del engagement. Yo no estoy sintiendo que mi trabajo tenga un valor, ¿cierto? No estoy sintiendo cómo mi trabajo impacta. No es, o sea, si yo trabajo o no trabajo, entonces pues no pasa nada, ¿cierto? Eso también es importante tenerlo en cuenta y empezar a implementarlo en nuestras narrativas, como todos estamos trabajando para lograr lo mismo, independientemente del rol. Puede ser un rol de la persona que nos ayuda a mantener las instalaciones limpias, esa persona también nos está ayudando a cumplir un objetivo organizacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ayuda a que todas las personas estén lo mejor posibles para cumplir sus objetivos. Entonces, aquí será muy importante desde la narrativa empezar a involucrar a todos los actores de la empresa en que se sientan parte del propósito y que son relevantes, ¿cierto?, dentro de la organización. Y por el otro lado, el tiempo. Si no tiene tiempo, es muy difícil que se cumpla. ¿Por qué? Porque no tiene una priorización. Si yo me pongo una meta con un tiempo límite y un, digamos, espacio específico para la realización, seguramente vamos a tener, pues los vamos a tener muy presentes para la realización como tal. Listo, acá digamos que también otro puntico a tener en cuenta son esas relaciones entre los colaboradores, colaboradoras, empleados, empleadores, y digamos que aquí tenemos como fin mantener que las relaciones sean amplias, ¿cierto? Que tengan una característica de comunicación abierta, incluso cuando hablamos de feedback, va a ser importante que el feedback sea bilateral, no solamente yo como encargada de procesos de la organización darle feedback a las personas que trabajan conmigo, sino al revés, también como yo me pongo en la posición de aprendizaje y empiezo a escuchar a ese colaborador, empleado, esa persona que trabaja conmigo, para que los procesos también sean mucho más sanos y beneficiosos para todos. Acá digamos que será importante tener estos procesos de negociación colectiva para entender cómo podemos mejorar los procesos, ¿cierto? A veces también nos ponemos desde el lado de la persona que emplea y pensamos en un sindicato, a veces nos da mucho miedo. Yo sé que en este momento quizás no tengan sindicato, pero es posible que pase, ¿cierto? Va a ser necesario que estemos preparados para cuando eso nos llegue a pasar, si nos pasa. Un sindicato en realidad, digamos que puede ser un muy buen elemento y buenos aliados que nos van a ayudar a tramitar, digamos, las necesidades. Va a ser importante esa relación con los sindicatos desde la negociación, desde comprender también como esas necesidades de los empleados y no tanto desde es que son los enemigos, ponen la piedrita en el zapato, porque digamos que la naturaleza de un sindicato en general es respetar los derechos de los trabajadores. Entonces va a ser importante como también tenerlos ahí de aliados para que nos ayuden a identificar como esas necesidades. Tengo la manito alzada de Janet. Janet Hernández. Ay, sí, qué pena. Hola. Hola, Janet. Hola, mira, qué pena contigo. Yo me devuelvo un poquito porque tenía las inquietudes sobre unas cositas que habías hablado antes. La primera es con respecto al reglamento. Ese reglamento, pues obviamente, pues como uno no conoce todas las cosas que se le pueden llegar a presentar a futuro, yo, digamos, si hago un reglamento hoy y dentro de un año yo quiero hacerle cambios, ¿se puede? Sí, claro. Siempre y cuando no esté en contravía
de lo que nos está diciendo la legislación laboral, sí se debe actualizar. De hecho, eso es lo recomendado, es como que al menos una vez al año o 2 veces al año se puede hacer una revisión de este reglamento interno y hacer los ajustes que sean necesarios. Esto también entendiendo que estamos con empresas jóvenes que constantemente están en cambio. Es una de las características de las startups, de las empresas jóvenes, es que todo el tiempo están en evolución. Entonces, más que recomendable, sería más como una obligación de estar actualizando el reglamento interno del trabajo. Ah, ok. Y cada vez que lo actualice, lo presento al ministerio. Sí, Vale. y al equipo de trabajo también va a ser importante socializar. Vale. Y la segunda pregunta es con respecto bueno, tú hablabas del tema del engagement, de saber cuáles eran las motivaciones de cada uno, pero pues es que se vuelve muy complejo. Hoy en día, pues sí, somos 7, 8 personas, pero cuando sea una empresa más grande, es como muy difícil poder tener a todo el mundo con esa, como saber de cada uno esa motivación y poder identificar y hacer cosas para cada uno. O sea, ¿cuál sería entonces la recomendación cuando tú ya eres una empresa más grande? Ahí sería apoyarte de los líderes de los procesos justamente, porque tú no vas a estar ahí todo el tiempo, pero sí vas a conocer a la empresa y no de una forma, digamos, tan particular, sino general. Lo que pasa es que para conocer ese general tenemos que ir a través de lo particular, pero para eso vamos a tener equipos que nos van a permitir pues, tener como acceso a esa información. Entonces, los líderes de los procesos que están compartiendo con las personas todo el tiempo van a ser súper claves para que nos comuniquen cómo se está comportando el equipo, qué los está motivando, qué necesidades tienen. Ok, vale. Muchísimas gracias. Esas eran las dos preguntas. Listo, Janet, con mucho gusto a ti por participar. Tenemos a Dari Luz. Dari, veo que estás hablando, pero no te estoy escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, muchas gracias y a todas también buenos días. Mi empresa se llama Médicos Veterinarios a su servicio. Desde Médicos Veterinarios lo que hacemos es organizar eventos para las empresas cuando nos lo solicitan, eh, para las familias y sus animales de compañía. Y también organizamos eventos de salud para los municipios a través de licitaciones. Entonces, como eso no son cosas que se hacen todos los días, lo que hacemos es contratar a través de prestación de servicios. Pero mi inquietud es qué tan válido es contratar practicantes para suplir algunos puestos dentro de las organizaciones. ¿Es oportuno? ¿Es mejor contratar a alguien fijo? O sea, ¿qué beneficios podría tener esa contratación con los practicantes? ¿Y cuáles serían pues como nuestros deberes y y los derechos, o sea, deberes y derechos de ambas partes, por decir algo así? Esa es la mi pregunta. Muchas gracias. Listo, Dari, sí, no, súper válida la pregunta. Si se puede contar con personas practicantes para realizar ciertas actividades, es importante que esta persona practicante pues, pueda contar como con el apoyo y el acompañamiento pues, de alguien que pueda ser responsable, ¿cierto? Digamos que no estoy muy familiarizada con el sector de la veterinaria, pero no sé si de pronto tienen, por ejemplo, un código de ética, si los veterinarios tienen tarjeta profesional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a también asegurarnos y blindarnos en este sentido de que el practicante pueda estar acompañado de una persona que tenga licencia y que pueda dar como la cara en caso de ser necesario, ¿cierto? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿sí? David, tenías una Ya, pregunta. yo le digo, cuando hay eventos, sí, mira, cuando tengo los eventos, claro, se contratan a profesionales, ¿cierto? Profesionales de la salud veterinaria. Cuando son eventos de salud, ¿cierto? Que son jornadas de esterilización, jornadas de vacunación, todo este. Pero cuando son los eventos de familia, pues es otro tipo de contratos de personas diferentes que participan dentro de esos eventos. Yo a lo que me refiero, las prácticas, es ese personal operativo que necesito ya, por ejemplo, a la hora de hacer mercadeo, pues dentro de la organización como tal, para empezar a moverla, porque siempre prácticamente lo he hecho yo sola, ¿cierto? Lo he hecho yo sola, pero la idea es pues empezar a crecer y empezar a tener la oportunidad de contar con personas, pues que sepan y que me ayuden pues en ese sentido.
pero no he tenido como la oportunidad de contratar a alguien profesional y entonces he pensado en la opción de contratar a alguien, a algún practicante. Entonces, Sí, es claro, por- también, sí, en ese sentido también te puedes apoyar de universidades para hacer esa contratación de practicantes. Tener otra vez, digamos, ahí las recomendaciones son las mismas, entender cuáles van a ser las responsabilidades, cuál va a ser, digamos, la modalidad de contratación, si va a ser un contrato de aprendizaje o hay otras formas, incluso hay personas que hacen contrato laboral para las prácticas, también se puede identificar cuáles son las universidades que tienen las personas, pues las carreras que tú necesitas, entonces si es de mercadeo, por ejemplo, entonces está EAFIT, entonces vas a hacer el puente con la oficina de prácticas de EAFIT y ellos ya te ayudan como con el proceso de enviarte los practicantes, ya tú haces el proceso de selección, pero funciona igual. Eh, Otra vez, no todas las personas están para todas las organizaciones. También, así sea, digamos, una posición de practicante, será importante hacer el proceso de selección. Acá también vamos a tener unos beneficios tributarios que también pues va a ser importante que puedan revisar y se hace, digamos, es un contrato de aprendizaje por el medio de la plataforma CEN. Entonces ahí también como para que lo puedan ir revisando. Muchas gracias. Listo, Dari, tengo a Luz María. Aquí, hola, ¿cómo están? Mi negocio, mi empresa es horneo. Nosotros hacemos panadería y repostería artesanal. Y tenemos unos productos de cocina también que le hacemos en Maquila a una empresa, una cadena de restaurantes. Mi pregunta respecto al personal es, yo en el reglamento interno de trabajo puedo poner de que lo que dañen, productos que dañen por falta de cuidado o algún daño que hagan con algún elemento, se los puedo cobrar o eso no se le puede cobrar. Mira, Luz, digamos que cuando vamos a la normativa legal, hay una parte que dice en el Código Sustantivo del Trabajo, dice, los empleados pueden hacer parte de las ganancias de la organización, pero no se puede ver afectado por pérdidas. Digamos que ahí la única opción es que sea un acuerdo entre las dos partes. Si lo hacen como por medio de que la persona voluntariamente quiere pues como reponer o accede a reponer los elementos dañados, se puede poner. Pero debe quedar por escrito que esa persona accede a y pues como que está de acuerdo con eso. Pero digamos que nosotros no podemos imponer que la persona responda por estos materiales dañados. O sea que es mejor ponerlo como en un oficio, un acuerdo entre partes y no estar dentro del reglamento de trabajo, ¿cierto? Un acuerdo. Ajá. Esa era la duda. Gracias. Listo. Entonces acá como algunos objetivos del área que tenemos es la obtención de talento como tal, la formación y desarrollo del talento y la retribución y motivación del personal, ¿cierto? Estos son como los objetivos que tenemos del área, entonces como para tenerlos ahí presentes. ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces la obtención del talento tiene que ver con todo ese tema, desde la atracción hasta la contratación. La atracción tiene que ver con eso, cómo hago que mis procesos de selección de las vacantes que tengo abiertas sean atractivas, ¿cierto? ¿Qué necesito? Entonces, ¿cuál va a ser el nombre del cargo, por ejemplo? De acuerdo a las responsabilidades que tengo. Esto me va a ayudar a que las personas que estén buscando empleo me puedan encontrar más fácil. Una forma también que lo podemos hacer es justamente a través de la búsqueda de empleo. Entonces, si necesito un auxiliar administrativo, yo lo que puedo hacer es buscar en LinkedIn, en Computrabajo, auxiliar administrativo y ver cómo otras organizaciones lo están eh, planteando. Esto me ayudará a identificar, ver si necesito un auxiliar administrativo o no. No es auxiliar administrativo, quizá es más un secretario o secretaria lo que necesito. ¿Cómo van a ser esas comunicaciones? Vamos a tener también como el tipo de lenguaje inclusivo o no, cómo les vamos a referir. Esto también lo debemos constatar
en el reglamento interno del trabajo, de qué manera nos vamos a comunicar con los otros, temas de formación y desarrollo, entonces tiene que ver con estas oportunidades de desarrollo y de formación que podemos identificar, que era un poco lo que hablábamos al principio de, bueno, puede ser desarrollo individual, pero puede ser desarrollo colectivo, y el tema de retribución y motivación del personal, que tiene que ver con esa identificación de qué es lo que los motiva de forma intrínseca. Entonces acá va a ser importante identificar yo con quienes estoy trabajando, no solamente a nivel individual, sino también generacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué motiva a una persona entre los 20 y 25 años para estar en un lugar de trabajo? Generalmente esas generaciones las motiva el tema de la flexibilidad, el tema del reto, el tema de sentir que están aprendiendo, creciendo y contribuyendo. Si nos vamos a una generación por ahí entre los 40, 50 años, quizá nos van a decir, no, yo estoy buscando más estabilidad, pues sí tener como muy claras cuáles van a ser mis funciones, quizá no están tan abiertos al aprendizaje. Quizás sí, quizás no, pero entonces digamos que en general cómo se van comportando esas generaciones, eso también nos va a ayudar a tener, digamos, esos planes de bienestar y de retribución muy bien identificados, incluso de formación. Entonces, importante que puedan acercarse como a esas lecturas. Entonces, eso era como lo que teníamos del taller. Tenemos un espacio para preguntas. Acá está mi correo electrónico también para que me puedan contar qué dudas tienen específicas o si quieren que revisemos algún tema, me pueden escribir a este correo, con mucho gusto. Entonces podremos agendar un espacio o también a través de Juliana y de Taira lo podemos organizar. Entonces, mientras las personas que necesitan pues pueden tomar nota de mi correo, podemos abrir el espacio de preguntas. Si no tenemos más preguntas, entonces no, yo les agradezco a todas la participación. Fue muy chévere pues como este espacio que fue más conversadito y no tan magistral. Eso también ayuda a que, digamos, se toquen temas que quizás no los tenemos contemplados por el tema del tiempo y que podamos profundizar en lo que tenemos dudas. Entonces, no les agradezco demasiado la participación. Juli, ¿estás por Eh, ahí? no, pues nada, agradecerles la participación, agradecerte a ti, Dani, por la disposición, por el tiempo y sé que finalmente el aprendizaje y toda la información va a ser bastante fructífera para todas nosotras y pues nada, esperamos en algún momento volvernos a ver contigo y nada, espero que pues todas las dudas hayan sido resueltas, las que no, pues igualmente pueden ahí tener el contacto de Dani y cualquier cosa que necesiten respecto al programa, respecto a pagos, respecto a las temáticas, el Notion, me pueden escribir también a mí. En el grupo está mi contacto y pues nada, nos estaremos viendo, ya pararé la grabación. Muchas Muchas gracias. gracias, Hola, Dani, ¿a qué número te podemos contactar o solo por correo? Por correo, y ya si necesitamos podemos agendar una llamada o videollamada. Generalmente las hacemos por Meet. Listo, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Chao, que gracias. estén bien. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día.